¿Por qué este libro cambiará tu forma de ver el trauma? El 99% de la gente entiende mal la frase más famosa del libro. Creen que el "so it goes" o el "así pasa" en español es una frase sobre rendirse. Están equivocados. Es un arma para sobrevivir. Este libro no es sobre la Segunda Guerra Mundial, es sobre la guerra que ocurre en tu cabeza años después del trauma y te da el único mantra que necesitas para no perderla. Y si te dijera que la clave para dejar de sufrir por tu pasado no es olvidarlo, sino aceptarlo de una forma tan radical que pierda su poder sobre ti. Kurt Vonnegut lo codificó en esta novela hace más de 50 años. No solo vamos a reseñar Matadero 5, vamos a deconstruir su mensaje central, desmentir el mito del fatalismo y entregarte una herramienta mental que puedes aplicar hoy mismo. Quédate porque esto va más allá de literatura. Entonces, conocemos a Billy Pilgrim. Es un optometrista estadounidense de mediana edad, un poco torpe y un poco perdido. Ha sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, tiene una familia y una vida aparentemente normal. Pero Billy tiene un secreto. Afirma estar desatascado en el tiempo. Un momento está en su consulta de optometría, al siguiente está reviviendo la captura por los alemanes y al otro está siendo exhibido en un zoológico alienígena. La novela no tiene un inconsciente, sino una condición constante, su incapacidad para vivir de forma lineal. Lo vemos saltar desde su boda a los horrores del bombardeo de Dresde, uno de los eventos más brutales de la guerra que él presenció como prisionero. Es abducido por extraterrestres del planeta Transformador, quienes ven el tiempo como una totalidad donde todos los momentos existen a la vez. ¿Es Billy un loco, un mentiroso o ha descubierto una verdad fundamental sobre la naturaleza del tiempo y del sufrimiento? ¿Y cómo puede alguien encontrar sentido a la vida cuando el pasado, el presente y el futuro son un caos? Entonces, ¿para quién es este libro? El lector ideal es entonces para ti, si te gustan los libros que te rompen el cerebro y luego te lo reensamblan de una forma nueva. Si te interesa la psicología del trauma, la filosofía, especialmente el estoicismo y el determinismo, y la narrativa no convencional que juega con tu expectativa. Es para el pensador, no para el consumidor pasivo. Si necesitas una trama final de la A a la B, un héroe proactivo que tome decisiones claras y un final con un lazo bien atado, huye de este libro. Si la ciencia ficción te parece una distracción frívola o si el humor negro ante la tragedia te ofende, esto te va a frustrar. Entonces, muy bien, se acabó el calentamiento. A partir de este momento vamos a destripar el libro, spoilers masivos adelante. Si no lo has leído, guarda este video y ve a leerlo. Para el resto de nosotros, aquí es donde empieza la verdadera partida. Entonces, el estilo del autor acá es sencillez engañosa. La prosa de Vonnegut es minimalista en este libro, casi infantil, frases cortas, directas, sin adornos como en la mayoría de sus libros. Parece un informe, no una novela. Utiliza un lenguaje tan simple que desarma. Pero esto tiene un motivo que vamos a ver más adelante. La novela empieza con Billy Pilgrim se ha desatascado en el tiempo, no hay preámbulos, es un hecho como decir el cielo es azul. Este estilo no es pereza, es una elección brillante. La sencillez crea un contraste brutal con el horror que describe. Al narrar la masacre de Dresde con el mismo tono que usa para escribir un desayuno, Vonnegut te obliga a ti, el lector, a generar la emoción. El estilo refleja la mente disociada, un superviviente de trauma, una narración plana para contener un dolor inenarrable. Aparte, hay varias cosas que nos sugieren que la narración está estructurada desde lo que es el trauma. Primero, la narrativa metaficcional, que debido a que Billy Pilgrim está en una narración de John Johnson y Billy Pilgrim vendría a ser un alter ego de John Johnson, Kurt Vonnegut. Entonces, los tres personajes vendrían a ser Kurt Vonnegut. Se hace dos alter egos en el libro para distanciarse de lo que vendría a ser el horror de la guerra y así poder narrarlo, porque se le dificulta, como menciona John Johnson al inicio del libro. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, Vonnegut acá usa una técnica llamada espacialización, que es una técnica en la que se pone el foco de la historia en los lugares en los que están sucediendo las cosas, no en el tiempo. Entonces la pregunta vendría a ser, en la focalización de este libro, el dónde, no el cuándo. Que esto es muy importante porque crea el efecto de que todas las cosas están pasando al mismo tiempo, aunque la narración esté disociada entre pasado, presente y futuro. Bueno, los tres temas principales que el autor explora acá son, en primer lugar, la naturaleza del trauma y la memoria. El libro no está estructurado cronológicamente, sino emocionalmente. Es una narrativa fragmentada que para mí representa lo que vendría a ser la mente de una persona con trastorno por estrés postraumático, que pues no era un término que se usara
en 1969, se empezó a usar desde los 80, pero creo que Vonnegut hacía referencia a esa experiencia de la persona con estrés postraumático que, a pesar de no haber sido definida, ya existía. O sea, estamos en el tiempo como lo hace una mente con ese trastorno, donde un olor o un sonido pueden transportarte instantáneamente al peor momento de tu vida. La estructura es el mensaje. El tema 2 es el libre albedrío versus el determinismo. Los tralfamadorianos le enseñan a Billy que el tiempo es un bloque fijo, cada momento ha sido y siempre será. Esto elimina el libre albedrío. La pregunta que plantea el libro es: si no podemos cambiar nada, ¿cómo debemos vivir? ¿Es esto una liberación o una condena? Y el tercer tema es la absurdidad de la guerra y la muerte. Vonnegut se niega a glorificar la guerra. No hay héroes, solo supervivientes confundidos. Muestra la muerte como algo a menudo estúpido, anticlimático y sin sentido. La respuesta a cada muerte, grande o pequeña, es "so it goes". Esto despoja a la muerte de su drama y la revela como un hecho biológico, tan inevitable como banal. Entonces, Billy Pilgrim es un hombre pasivo. Las cosas le suceden, él no las hace suceder en esta novela. Su arco no es de cambio, es de aceptación. No aprende a controlar su destino, aprende a aceptar que nunca tuvo el control. Entonces, cuando les decía que la narrativa es como un informe, es para representar esta pasividad de forma mejor en lo que vendría a ser Billy Pilgrim. Es un arco estático, pero su comprensión de su estado es lo que evoluciona. Su mayor defecto es su pasividad total, su mayor fortaleza es su pasividad total también, es lo que le permite sobrevivir. Un hombre proactivo habría intentado luchar, escapar o encontrar un sentido al caos y probablemente habría muerto o enloquecido. Billy simplemente flota. Más allá de sobrevivir, lo que Billy realmente quiere es paz, no paz mundial, sino la paz interior, un cese de la guerra en su propia mente. Su viaje en el tiempo y su filosofía tralfamadoriana no son más que un elaborado mecanismo psicológico para alcanzar esa paz, para poder mirar al horror a la cara sin desintegrarse. Ahora, para mí el momento clave del libro es la abducción tralfamadoriana. El momento en que la nave espacial abduce a Billy no es solo un giro de ciencia ficción, es el punto de inflexión filosófico para mí de la novela. Hasta entonces él solo es una víctima del tiempo, a partir de ahí se convierte en un estudiante del tiempo, por decirlo así. La abducción de un nombre y una estructura a su sufrimiento, su enfermedad, estar desatascado en el tiempo, se convierte en una percepción superior. Lo que antes era un síntoma de trastorno por estrés postraumático, ahora es una visión de la cuarta dimensión, es la metáfora que su cerebro necesitaba para no colapsar. Este momento le entrega a Billy el mantra "so it goes", así pasa. Le da un marco para procesar cada muerte, desde la de su padre hasta la de los 135.000 civiles en Dresde. Transforma el trauma caótico en una filosofía ordenada, aunque sea una filosofía alienígena y fatalista en apariencia. Entonces, para mí esa abducción tralfamadoriana realmente nunca pasó. Me parece que es un mecanismo de Billy crear una historia, contar una historia, para así poder superar un poco los horrores de la guerra. Ahora, el simbolismo que probablemente se perdieron. El "so it goes" no es solo una frase, es un ritual, aparece 106 veces en el libro. Su repetición no es para enfatizar la muerte, sino para normalizarla. Funciona como un reset cognitivo, un punto y aparte que permite a Billy seguir al siguiente momento sin quedar anclado en el horror del anterior. Es el sonido de la aceptación. Después está un sonido con el que se abre el libro, el del pájaro haciendo puti-wit. Al final, después de la devastación de Dresde, lo único que queda para decir algo inteligente sobre la masacre es un pájaro. Su canto sin sentido simboliza el fracaso total del lenguaje humano para capturar o explicar la atrocidad una atrocidad de esa magnitud. Cualquier discurso es inadecuado, solo queda el sonido absurdo de un pájaro. No es casualidad, por otro lado, que Billy sea optometrista. Su trabajo es ayudar a la gente a ver mejor. Irónicamente, él es quien adquiere la visión más extraña de todas, la visión del tiempo. Vonnegut nos pregunta constantemente cuál es la forma correcta de ver la realidad. La interpretación común de Matadero 5 como una novela fatalista y cínica es para mí superficial y errónea. La tesis real es que el "so it goes" es una herramienta de aceptación radical, la práctica de aceptar la realidad inmutable del pasado sin juzgarlo ni luchar contra ella.
Esto no es filosofía de sillón, es la base de la terapia de aceptación y compromiso, digamos, que se ve hoy, un método probado para tratar el trastorno por estrés postraumático. La aceptación no es aprobación, es reconocer esto ha sucedido y está fuera de mi control. Es el primer paso para liberarse del sufrimiento añadido que creamos al rumiar. Usemos la analogía del cirujano. Un cirujano no se lamenta de la herida, la acepta como un hecho para poder operar. Así pasa, es la aceptación del cirujano. Vonnegut no era un fatalista, era un humanista. Dijo: no tienes que ser lo que el poder y el dinero te hayan hecho. Esto contradice la idea de pasividad total. La novela no dice no hagas nada en el futuro, dice deja de luchar contra el pasado. Usemos la analogía del GPS. La aceptación es ver el atasco en el mapa y recalcular la ruta, no quedarse gritando en el coche. Que si es una filosofía alienígena que deshumaniza, y es que falso, es una metáfora para un proceso psicológico humano, es una historia que Billy se cuenta a sí mismo para poder seguir siendo humano en un mundo inhumano. Los alfamadorianos, aunque para mí no existen, porque lo que está pasando acá es que Billy tiene un estrés postraumático horrible, porque eso es lo que nos muestra el libro, síntomas de estrés postraumático de forma repetida en Billy. La narrativa fragmentada y no habitual, para mí simula lo que vendría a ser la experiencia del estrés postraumático. Estás en momentos actuales, estás en momentos de tu futuro y estás en momentos de tu pasado. Estás en todo lado porque tu mente te está haciendo ver esas cosas. Que si justifica la inacción política este libro, para mí falso también. La aceptación radical se aplica a lo que ya ha pasado. El propio Vonnegut fue un activista. Aceptar la realidad de una guerra pasada es lo que te impulsa a prevenir la siguiente. Es un síntoma del trauma, no cura. Es para mí ambas cosas. Empieza como un tic, como un síntoma, pero a través de la filosofía alfamadoriana, Billy lo convierte en una herramienta consciente. Es la definición de alquimia psicológica, transformar el plomo del trauma en el oro de la sabiduría. El libro nos enseña que la verdadera libertad no reside en cambiar el pasado, sino en cambiar nuestra relación con él. Ahora, mi opinión impopular sobre el libro es que los alfamadorianos no son reales, ni siquiera dentro de la ficción del libro. Son una alucinación necesaria, son la manifestación de una mente fracturada que intenta desesperadamente crear un sistema de creencias para sobrevivir a un dolor que no puede procesar racionalmente. El libro está narrado desde el punto de vista de un hombre traumatizado, el propio Vonnegut escribiendo sobre su alter ego Billy. La abducción ocurre convenientemente cuando la presión psicológica es máxima. Los alienígenas le proporcionan exactamente la filosofía que necesita para no suicidarse, como hace otro veterano en el hospital en el libro. No son una invasión, son una invención. Y eso no le resta valor, al contrario, lo hace más poderoso. Muestra la increíble capacidad de la psique humana para crear historias que necesita para no romperse. ¿Cómo este libro me afectó personalmente? Este libro me dio permiso para dejar de pelear batallas que ya habían terminado. Todos tenemos dresdes personales en una escala mucho menor, errores, pérdidas, momentos vergonzosos que reproducimos en bucle en nuestra mente. Luchamos contra ellos deseando que fueran diferentes. El Soy Ghost me dio un mecanismo para estos momentos, no para que no me importen, sino para reconocer que son parte del bloque de mi vida. Son inmutables, aceptarlo no es debilidad, es el único movimiento inteligente. Me enseñó a separar el dolor limpio, el hecho en sí, del dolor sucio, el sufrimiento que añadimos al resistirnos. Este libro me hizo un cirujano más eficaz de mi propia mente. Matadero 5 no es una novela sobre la guerra, es un manual de supervivencia para la memoria, es una obra maestra no por lo que dice sobre la historia, sino por lo que revela sobre la arquitectura de la mente humana bajo presión. La relevancia en este libro no hace más que crecer. El interés en el estoicismo, una filosofía hermana del Soy Ghost, ha subido un 368% en la búsqueda en Google en la última década. La gente busca activamente lo que este libro enseña, cómo aceptar lo que no puedes controlar para centrarte en lo que sí puedes. Es una lección atemporal disfrazada de una extraña historia de ciencia ficción. Lee este libro, no para entender la Segunda Guerra Mundial, sino para entenderte a ti mismo. Ahora te toca a ti, quiero que seas honesto. Cuando escuchas el Soy Ghost, ¿qué sientes? ¿Es una herramienta de poder como un estoico aceptando su destino?
¿O es el suspiro de resignación de un hombre roto? No hay respuesta correcta, pero sí hay debate. Déjame saber tu interpretación en los comentarios. ¿Aceptación radical o fatalismo peligroso? Empieza el combate.